Ya estamos de aquí, como os hemos dicho en unos segundos, ya se han sido. Les comentaba en la presentación que nos acompañaba esta noche en nuestro espacio de entrevista María Teresa Guardiola. Ella es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia y probablemente una de las personas que más activamente está viviendo este conflicto que mantiene una disputa abierta y bastante enconada desde hace meses entre los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana y el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches. Muchísimas gracias, porque Muchas gracias a vosotros. Sé de verdad que tenéis una agenda complicada y muchísimo más ahora con estas negociaciones que hay abiertas, ¿no?, con el Gobierno. Estos últimos días está la cosa más tensa, sí. Más tensa, ¿no? Pero bueno, se ha producido hace unos minutos, me estabas comentando, una noticia importante, y es que habéis recibido desde la Consellería de Sanidad un documento en el que por lo menos ya de entrada la Consellería reconoce esa deuda de 450, creo que son 450,7 millones. 452,7 millones Sí. de euros, ¿no? Y bueno, me decías que todavía no se había dado tiempo a valorar el documento, pero en principio es una buena noticia que ese documento se os haya remitido con esta rapidez. En principio, porque acaba de llegar hace escasamente media hora, o sea sí, que esto es ya primicia total. La valoración positiva que hacemos es la rapidez con que ha contestado la propia Consellería a través del documento del Consell. Este documento que se ha estado viniendo negociando durante este último mes, todo lo que va de huelga, pues en un principio no había ningún acuerdo. Es el primer borrador que salió, no consensuado, pero sí para trasladar a la Asamblea. La Asamblea no lo valoró anoche positivamente y se decidió radicalizar las posturas en el sentido de endurecer la huelga. Y bueno, una de las cosas que se pedían es que el documento fuera por escrito. Y bueno, esta misma tarde ha llegado del Consell el documento con modificaciones con respecto al borrador previo que teníamos o al proyecto previo que teníamos, y está ahora en este momento bajo asesoramiento de nuestro gabinete jurídico. Entonces, la primera valoración es que ha sido rápido, que han contestado a nuestras demandas. Eso quiere decir que como mínimo les preocupa el tema, ¿no? Cada vez les preocupa, porque esta situación venimos ya abordándola desde hace 14 meses y no ha habido solución. Con respecto a otras comunidades de España, que en un principio se plantearon, por lo menos Castilla-La Mancha tuvo la misma situación, se solucionó a principios de año. Y nosotros estamos ahí sin tener una solución definitiva, que es lo que buscamos. Yo me pregunto, y supongo que muchos telespectadores que nos estén viendo también, ¿cómo se ha llegado a este punto, a este declive en la situación del sector de farmacias de la Comunidad Valenciana? ¿Y por qué aquí se ha llegado a ese punto, casi un punto de no retorno? Yo creo que ha habido momentos que todos hemos pensado, esto no tiene retorno, no sé cómo acabará, pero no hay retorno. ¿Por qué aquí se ha llegado a ese punto y no ha sucedido lo mismo en otras comunidades autónomas? Pues eso es lo mismo que nos preguntamos nosotros, ¿por qué nosotros sí y el resto de las comunidades no, cuando estamos pidiendo que esto es un derecho a la salud, es un derecho constitucional a la que todos los ciudadanos son iguales, porque nosotros en un principio no reclamamos ese dinero para nosotros, sino es el medicamento de todos los valencianos el que está en juego. Con lo cual, igual que se paga a Castilla-La Mancha, igual que se paga a Andalucía, se nos debe pagar a nosotros. El por qué esta situación, este retraso, pues no lo entendemos. Y en vuestras reuniones con representantes de la Generalitat Valenciana y fundamentalmente de la Consellería de Sanidad, que es el departamento responsable, supongo que habréis pedido explicaciones, ¿no? ¿O se os ha dado algún tipo de explicación convincente, por lo menos? Aquí la situación hasta junio es vamos con altibajos, nos pagan unas cantidades pequeñas, nos pagan medias cantidades. Vuelve a haber otro proceso en el que nos dicen no hay liquidez, hasta que definitivamente en el mes de julio pues ya no hay ningún tipo de liquidez. Entramos ya prácticamente en una situación de la Comunidad Valenciana que todos conocemos. Y entonces a partir de ahí ya el Gobierno central es el que de alguna manera tiene que solucionar el problema. Con el Fondo de Liquidez Autonómico, que todos conocemos, el Decreto 21/2012, se nos da una salida, que es que los convenios de oficina de farmacia podrán entrar para liquidar esta deuda. En un principio, ese FLA
Ese fondo de liquidez se ha retrasado, como todos sabemos, y el verdadero problema para nosotros llega cuando estamos todo este año pasado prácticamente esperando con 450 millones de euros que van y bajan y que fluctúan entre 450 y 550, y llega el fondo de liquidez y se nos dice que solo se nos puede pagar una facturación. A partir de ahí, y en el mismo momento en que no es por un agravio comparativo con nuestros compañeros catalanes, pero ellos con 2 meses se anticipan el FRA antes que a nosotros, pues esto de alguna manera es lo que ya hemos buscado medidas para buscar soluciones definitivas. A partir de este cierre, pues hay una sensibilidad mayor por parte de todos los políticos, entiendo yo, porque es un problema de todo el gobierno valenciano y de todo el Parlamento de la Generalitat, del Parlamento valenciano, porque es el ciudadano el que se queda sin medicamentos. Nosotros llegamos ya a unos límites en que no hay liquidez tampoco en las farmacias para poder comprar esos medicamentos. Decimos muchas veces 450 millones de euros, pero es que 450 es mucho dinero, es muchísimo dinero, es muchísimo dinero. Entonces, yo digo muchas veces, ahora estamos todos sensibilizados con los desahucios y con todo este tipo de problemas que estamos viendo. Bueno, pues nosotros estamos en la misma situación, tenemos nuestras casas hipotecadas, nuestras farmacias hipotecadas, y esto ha llegado ya a un deterioro incluso de la vida familiar y personal, porque hay verdaderos dramas familiares con este tema. Una cosa, María Teresa, cuando os reunís en asamblea, ya acuden todos los compañeros que son titulares de un negocio farmacéutico, ¿ellos qué os reportan? Quiero decir, ¿piensan que los ciudadanos, que se están viendo afectados evidentemente por vuestra huelga indefinida, piensan que los ciudadanos están entendiendo vuestra postura por el contacto directo, ¿no?, con ellos a través de las oficinas de farmacia? Pues están apoyando y están entendiendo el problema, pero de una manera que nosotros incluso nos vemos sorprendidos. La farmacia es su farmacia, es su farmacéutico, y al final es su medicamento, el que tampoco se puede pagar, porque nosotros hemos estado haciendo verdaderos esfuerzos por mantener un stock, por mantener abastecidas las farmacias, pero llega un momento en que nosotros ya no podemos comprar mientras no se nos pague. Aparte que no se os fiará, me imagino, ¿no? Claro, por parte de la distribución. Estos meses también, el mes de noviembre y diciembre, son meses clave en renovación de la deuda, en renovación de las pólizas. Claro, si no hay una seguridad en que vamos a cobrar, pues los bancos tampoco nos están renovando las pólizas, y estamos con verdaderos dramas y con una situación verdaderamente crítica. He leído algunas declaraciones tuyas en algunos medios de comunicación. Hablabas de que el sector había perdido en los últimos años, coincidiendo con la crisis, en torno a 2.000 puestos de trabajo. Sí, este último año se han perdido 2.000 puestos de farmacia, 2.000 puestos de trabajo. Son 2.400 farmacias en la Comunidad Valenciana, y un puesto de trabajo se ha perdido seguro. Pero aparte es que la expectativa en este momento pues está hablando ya de que tendremos que hacer EREs colectivos y tendremos que entrar en una situación laboral, porque no podemos afrontar los gastos ni pagar los salarios tampoco. María Teresa, si cuando valoréis y vuestros servicios jurídicos valoren el documento que se os ha remitido hoy, no os satisface, no os convence, por lo que tengo entendido estáis dispuestos, y así se acordó ayer en la asamblea que mantuviste, y los colegios de Valencia y de Alicante, Castellón la estaba celebrando en estos momentos, sí. Se acordó de alguna forma endurecer vuestra postura. Eso quiere decir, claro, no solamente mantener el cierre indefinido, sino reducir de alguna manera los servicios mínimos hasta el tope que marca la ley. ¿Estáis dispuestos a seguir adelante? Bueno, eso es lo que va a pasar a partir del lunes próximo. Esos servicios mínimos van a pasar a ser estrictamente los legales, y hay un nuevo documento sobre la mesa, que es este documento que ha entrado. Ese documento se tendrá que estudiar, se tendrá que valorar por los servicios jurídicos, y ya estaremos en contacto los 3 colegios para volver a repetir esas asambleas, y que las asambleas de nuevo vuelvan a valorar qué les parece, si están de acuerdo, en fin, qué va a pasar. Si la situación se prolonga, María Teresa, ya hace unas semanas hablabais vosotros mismos desde el propio colegio que ya se estaba produciendo cierto desabastecimiento, sobre todo de aquellos productos, de aquellos medicamentos más caros, ¿no? Exactamente.
¿puede empezar a peligrar el abastecimiento de otro tipo de producto farmacéutico no tan específicamente caro o tan... quiero decir, pienso ya en productos muy normales, ¿no? Quiero decir, pues antigripales, productos para dolores de cabeza, cefalias y tal, cosas que, bueno, pues habitualmente tú acudes a la farmacia con toda tranquilidad y la demandas. ¿Se puede llegar a plantear esa situación? Bueno, ahí está la gran labor profesional del farmacéutico. Yo digo que, aparte de profesional, es también de una sensibilidad muy especial de cara a los pacientes. Y yo personalmente creo que no va a llegar a ese límite. Personalmente es que creo que la Consellería y la Generalitat no van a dejar que esto pase, porque la responsabilidad en este momento es de la Administración, es de la Consellería, pero también tiene que intervenir, como de hecho yo creo que ha intervenido ya en la elaboración de este calendario, nuevo calendario de pagos, porque al final esto es una competencia estatal. La salud es una competencia de todos los españoles y el medicamento forma parte de ese derecho a la salud que todos necesitamos y que al final todos estamos cotizando, porque todos los usuarios están cotizando o han cotizado si son pensionistas. Me acabas de poner en bandeja la siguiente pregunta, ¿no? Efectivamente, todos hemos cotizado, los pensionistas han cotizado a lo largo de toda su vida, pero se ha implantado un copago farmacéutico. ¿Tú estás de acuerdo con el copago farmacéutico? ¿Te parece una medida justa? Bueno, me parece una medida que no afecta demasiado al usuario y que ha servido para racionalizar el gasto farmacéutico. ¿Está sirviendo? Quiero decir, ¿vuestra experiencia como farmacéuticos sí. Es que está sirviendo? ¿Sí? Mucho, sí, sí. ¿Y por qué? Pues yo creo que... ¿Qué mecanismos se ponen en marcha en nuestra cabeza como consumidores? En nuestra cabeza se pone en marcha el mecanismo que cuando hay algo que no se paga, muchas veces no se valora lo que se tiene. Y entonces, en este momento ha servido para sensibilizar al paciente de que tiene que también pues, cuidar su propio medicamento, personalizar lo que es el medicamento en sí y darse cuenta de que tiene que también revisar la medicación. Pero yo hay una cosa que no entiendo. Se ha sumado ahí también dos medidas, que una es el copago y la otra la desfinanciación de 407, 408 medicamentos que estaban hasta el mes de septiembre incluidos dentro del Vademécum. Pero, por ejemplo, cuando un señor, una señora va a la farmacia a comprar un medicamento, normalmente lleva una receta, ¿no? Quiere decir, ha ido previamente a su médico y el médico le ha recetado el medicamento que sea. Claro, si se ha reducido el gasto farmacéutico, debo entender que es porque antes los médicos recetaban con mucha alegría, ¿no? Y ahora lo que hacen es recetar con menos alegría. Es que sinceramente no lo entiendo, me imagino que como yo, muchos espectadores. Han habido tres factores en los últimos meses. Uno ha sido la bajada del medicamento. La bajada del medicamento ha sido brutal, con los precios de referencia y con los nuevos genéricos que han entrado a formar parte de esos grupos terapéuticos. Esa ha sido una primera medida que se venía ya pues, implantando desde hace muchos años, pero que este año verdaderamente ha sido más eficaz y más concreta. La segunda ha sido el copago, que sirve de alguna manera al paciente, al usuario, pues para valorar lo que es algo que tienes y que hasta hacía poco no pagabas. Y la tercera ha sido la desfinanciación de determinados medicamentos que ahora, si no se los recetan, los tiene que comprar. Esos han sido los tres pilares básicos para ese ahorro de medicamentos que aquí en la Comunidad Valenciana ha sido del 30%, uno de los más altos de toda España. De ahí que nosotros, si hemos colaborado, este colegio, esta comunidad ha colaborado activamente en todos los procesos del copago, en todo lo que ha sido la información a los usuarios de la desfinanciación, en todo el proceso de receta electrónica, que eso es algo que beneficia pues, a todos, aunque las primeras fases puede ser un poco molesto para el paciente, pero que a la larga les beneficia. Entonces, nosotros nos preguntamos si hemos sido una comunidad que siempre hemos estado trabajando, colaborando con la Administración en la puesta en marcha de todos los proyectos, si hemos estado pues, con grandes proyectos que están ahora en este momento aparcados, como es la atención domiciliaria, la atención al dependiente domiciliario,
si hemos colaborado en programas de antibióticos, en campañas de sensibilización, de vacunas, de salud pública, ¿por qué ahora, en este momento, está pasando esto? ¿Por qué no ha habido, muchas veces nosotros pensamos que no ha habido transparencia en decirnos desde un principio, desde un primer momento, esto es lo que pasa, esto es lo que hay? Vamos Pero a lo que buscar, pasa es muy sencillo, ¿no? vamos a buscar soluciones. Que no hay dinero. Pero Eso vamos es lo a que buscar pasa. soluciones conjuntas. Es duro reconocerlo, pero esa es la realidad, es que no hay dinero, punto. Pero que yo espero que esa situación pues se normalice y que si no hay liquidez, como nos están diciendo, nos den soluciones, pues como se han buscado en otras comunidades, como se han buscado, y tenemos antecedentes. Que fíjate, yo el año pasado, cuando empezó esto y estaba en una situación crítica, el problema de Castilla-La Mancha, yo decía, es que Valencia es una comunidad que no es Castilla-La Mancha, y no lo digo con sentido peyorativo, sino porque la farmacia valenciana y la estructura general o global de esta comunidad nunca hacía pensar que íbamos a llegar a esta situación. A ese punto. María Teresa, ¿liberalización del sector cómo se está reclamando desde algunos ámbitos, sí o no? Bueno, la liberalización es algo que está ahí, y está ahí desde siempre, pero se ha demostrado que nosotros hemos participado en la Comunidad Valenciana, incluso con nuestra administración autonómica en ese momento, hemos colaborado en todos los procesos que ha habido en Bruselas del dictamen motivado precisamente contra la liberalización del sector. O sea, eso es algo que es un tema que España es el único país que en los últimos 2 años hay una sentencia favorable al modelo regulado. ¿Y por qué modelo regulado? Porque es el que más beneficia al ciudadano. Se ha demostrado que en otros países donde hay un modelo liberalizado, las farmacias están situadas en las partes más céntricas de la ciudad, mientras que el modelo regulado es el modelo que el profesional está más próximo al ciudadano, se convierte la farmacia en un centro de atención pues a todos los usuarios de alrededor, hay una farmacia cada 250 metros, hay un profesional que explica que está con su paciente, que hay un seguimiento en su problemática, en la adherencia a los tratamientos y sobre todo que hay una concertación única con todas las farmacias, que además es lo que hace iguales a todos los ciudadanos de esta comunidad. El modelo que se está aplicando en Navarra, que no llega a ser un modelo liberalizado al 100%, pero bueno, semiliberalizado, yo lo que he leído, y tú me corregirás, ¿no? Si manejas otra información, es que está dando muy buenos resultados. Es decir, que no es cierto que las farmacias que están en núcleos rurales hayan cerrado las puertas para irse a las grandes urbes, que no es cierto que se estén quedando colectivos importantes de población sin asistencia farmacéutica, que se ha disminuido notablemente el gasto farmacéutico. Es decir, aparentemente es un buen modelo semiliberalizado, no liberalizado del todo, como puede ser Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero nosotros precisamente en nuestros informes que hemos hecho, y una referencia era la Comunidad Valenciana y Navarra, pues se veía claramente que el número de farmacias que se han abierto en la Comunidad Valenciana con un modelo regulado, con una ordenación farmacéutica en que las nuevas aperturas se dan por un examen, se dan por un baremo de médicos, y que yo siempre he dicho que aquí en la comunidad las farmacias son para el mejor farmacéutico, porque tiene un buen currículum profesional y tiene un buen examen. Esas farmacias se están dando dentro de un modelo regulado y aquí en la Comunidad Valenciana en los últimos años se han dado 374 farmacias, mientras que en Navarra el número ha sido muchísimo menor, pero de una manera regulada, controlada, con distancias y con un procedimiento y unos expedientes que nada tienen que ver con los procedimientos que se han dado en la Comunidad Valenciana. También la referencia económica, que el gasto farmacéutico aumenta mucho más en estos sistemas que están liberalizados y que mucho más que, por ejemplo, que en la Comunidad Valenciana. Teníamos unos estudios que en los últimos años la Comunidad de Navarra había aumentado en un 21% el gasto farmacéutico, mientras que en la Comunidad Valenciana ha disminuido muchísimo más y sobre todo este último año
estamos hablando ya de una bajada de un 30%. Estos días, mientras que preparaba el programa y tal, he tenido la curiosidad de meterme en algunos foros, ¿no?, de farmacéuticos de toda España, no solamente valencianos, y me llamaba la atención ver cómo muchos de tus compañeros, ¿no?, decían que realmente tras la estrategia de la liberalización del sector farmacéutico en España hay intereses espurios que fundamentalmente afectan a las grandes superficies comerciales y a las grandes firmas distribuidoras. A mí me gustaría que me desarrollaras un poco esta crítica, ¿no?, o esta objeción que he leído en muchos de estos foros. Es que realmente es así. Cuando hablamos de liberalización en España o a nivel europeo, no estamos hablando de la liberalización en que aumenten las farmacias independientes, como llamamos nosotros aquí. Las pequeñas farmacias, las pequeñas ¿no?, farmacias, las farmacias unipersonales, digamos. Personales, exactamente. La liberalización se entiende dentro de lo que es el ámbito europeo la introducción de las grandes cadenas, de las grandes empresas y de las grandes multinacionales. ¿Y eso es malo, María Teresa? Y eso es malo. ¿Por qué? Y eso es malo porque ya el medicamento no está en manos de profesionales farmacéuticos. Puede estar en las grandes superficies, puede estar pues en, ¿qué te diría yo? Pues en gasolineras, por ejemplo. Y nosotros entendemos que ese modelo... Pero, perdona que te interrumpa, pero en ese caso no hay ningún reglamento que desarrolle un control sobre esos establecimientos. Quiero decir, un gran almacén decide poner una oficina de farmacia en su recinto y no hay nada que obligue a que ahí haya una presencia física de un farmacéutico. Habrá presencia física, como hay en todas las grandes cadenas, pero lo que sí que hemos demostrado, pues por ejemplo en zonas rurales, que ahí sí es donde se marca la gran desproporción que hay entre los ciudadanos que tienen incluso que recorrer 20 kilómetros para ir o alcanzar el medicamento. O sea, que liberalización del sector para nada. No, para nada. No queda ninguna duda. Para ¿no? nada. Además disminuye el número de puestos de trabajo, eso se ha visto. Hay una concentración de grandes cadenas, acaban desapareciendo las farmacias independientes o las pequeñas farmacias y desde luego esa proximidad, esa cercanía que se está dando en este modelo mediterráneo de farmacia que nosotros pues hemos defendido, pues desde luego desaparece. ¿Y no os preocupa que, del mismo modo que Navarra ha empezado ya ese camino, pues con el paso del tiempo se vayan sumando otras comunidades autónomas y que al final eso sea algo imparable, ¿no? Que, mira, aunque lo regula cada gobierno autonómico, está claro, pero el efecto llamada, ¿no?, que se suele decir. Este tema pasó en Navarra hace ya 12 años. 13 años, sí. Si hubiera sido un modelo que hubiera tenido una aceptación social y una aceptación a nivel popular, yo creo que se hubiera cambiado en el resto de las comunidades, pero no ha pasado así. Cuando algo que funciona bien, como es nuestro modelo, y funciona bien en toda España, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiarlo? María Teresa, llegamos al final de la entrevista. Ha sido muy agradable esta conversación contigo. Estaremos en contacto porque, claro, me imagino que es cuestión de días, ¿no?, que se produzcan novedades y nada, esperamos contar con tu presencia aquí cuando por fin se cierre el conflicto, que yo confío que sea en breve. Pues sí, yo confío en que sea rápido esto porque es en beneficio de todos, de las farmacias, de los ciudadanos, de los pacientes, de todos. Además, ya son muchos días, lleváis desde el 5 de noviembre con huelga indefinida. Son muchos días, pero es mucho tiempo el que llevamos sobre esto. Hemos de encontrar una solución porque verdaderamente no hay medicamentos, estamos bajo mínimos, no hay medicamentos, no, quiero aclarar, está peligrando el medicamento porque no tenemos recursos para seguir comprando. Muy bien, pues seguiremos el tema con mucha atención. Muchísimas gracias y que vaya todo bien y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Ustedes no se vayan, que volvemos en unos minutos y empezamos con la tertulia. Hasta ahora, gracias.